te bendigo, te traigo otro nuevo pasaje bíblico. Hoy, sábado, empezando un fin de semana, quédate con una palabra poderosa y el protagonista principal de toda la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Está en Lucas 24, del 37 al 49. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él le tomó y comió y delante de ellos. Y les dijo: estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Primeramente, lo que le pasaba a los discípulos era la incredulidad. ¿Sí? La incredulidad que tenían ellos les cegaba el entendimiento y la visión. O sea, tenían una ceguera aparte espiritual. Tenían estupor, tenían sus corazones endurecidos a causa de lo que le había pasado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue algo tan indignante, y cuando ya Jesucristo se le apareció, dice la palabra que Jesucristo tuvo que mostrarle las manos y los pies. ¿Sí? La evidencia, la incredulidad no se quita solamente con ver algo. La incredulidad se despoja del ser, de la mente. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a quitar lo que no es de él, lo que no le pertenece a su reino. Y los discípulos eran pertenecientes, eran propiedad de Jesucristo, y Jesucristo era necesario quitarle esa ceguera que tenían ellos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eran seguidores de Jesucristo, ¿sí? Pero era necesario mostrarles las cosas. En el momento ellos no la entendían porque estaban asombrados. Primero, nunca habían visto eso. Segundo, el exceso de gozo le propinó incredulidad, ceguera. ¿Sí? Muchos estaban emocionados, no lo creían, de ver tanta evidencia real que tenía Jesucristo. Y aparte de todo esto, la evidencia que Jesucristo le dejó, le quitó la ignorancia, le quitó la mediocridad. Dice la palabra que les abrió el entendimiento para que comprendiesen lo que había dicho anteriormente, la palabra, lo que estaba ya escrito. Sí, porque habían perdido la fe, habían perdido la visión, habían perdido la misión que le había dejado Jesucristo. Y por eso que en el último verso bíblico le dice: he aquí
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo, si tú lo pides, llega. Pero aquí Jesucristo le da una orden, ¿sí? Una orden verbal, una oración específica, una frase que se queden para esperar el Espíritu Santo. Es la palabra que el Espíritu de verdad le guiará toda verdad. Así que aquí dice que Jesucristo le dijo: enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder. No te dice de añadidura, no te dice de dinero, no te dice de moda, no te dice de marcas, no te dice de investidos de que de poder de lo alto. La palabra dice en el libro de Hechos, después que pasó este acontecimiento, la palabra dice que los discípulos querían saber primeramente los días postreros. Él quería saber los días postreros, y Jesucristo le dijo que no les tocaba a ellos saber el tiempo y las sazones. Dice aquí entonces, en el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El reino de Israel. Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones. Ellos le preguntaban por un reino terrenal, y Jesucristo le respondía con una respuesta espiritual celestial. O sea, Él le responde una respuesta que ellos no entendían. Por eso le dijo: no nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Sí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sí? Y los discípulos en el libro de Lucas eran testigos de lo que habían visto. Eran testigos de las marcas, eran testigos de los orificios que tenía Jesucristo en sus manos y en sus pies, de sus clavos. Esa era la evidencia, ¿sí? Era la evidencia de que tenían que creer en la promesa, tenían que esperarla. Por eso Jesús dice: espérense, el Espíritu Santo, espérense, el Espíritu Santo llega. Y dice aquí, y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Y la sola potestad era Jesucristo, era el mismo que estaba escrito. Y dice aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén. Testigo, estar en el momento, estar presente, ¿sí? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, no en un solo sitio, en muchos sitios, en muchos lugares, en muchas ubicaciones, que iba a ser testigo del poder de Dios. ¿Sí? Porque de eso trata el poder del reino del cielo. No se trata de una sola manifestación, se trata de muchas. Y la palabra dice que Jesús le dijo: espérense, y serán investidos en poder de lo alto. Así que en cualquier momento el Espíritu Santo tomará lugar de nuestra vida, en un momento menos, en un momento oportuno o en un momento inoportuno. ¿Sí? Así que te dejo con esta palabra. Recibirás poder de Dios. Dios te bendiga y que tengas excelente fin de semana. Bendiciones.